Buenos días, maestra. Hola, buenos días. Ahorita comenzamos. Vamos a esperar un poquito a los compañeros. Sí, está bien, maestra. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, María. Buenos días. Ya. ¿Están listas? Sí, Bueno, dije, ay, todavía no. que dijo, están dormidas. No, pues estamos, dicen, ¿no? Sí, Como dicen, estamos dormidas. Déjenme buscarle donde nos quedamos, en el racionalismo. ¿Ya alcanzaron a ver la película de Lutero o no la alcanzaron a ver? Yo no, maestra. yo no. No la he visto. Martín Lutero. Bueno, pues vamos comenzando, chicas, para poder terminar con la unidad. Nos faltan todavía 2 temas más. Bueno, les decía en el punto de la reforma en cuanto a racionalismo es cuando surge más el pensamiento del ser humano. En cuanto a la búsqueda de las razones, en esta época eran pues teológicas, acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca del conocimiento que les había dejado la religión. Por eso Martín Lutero realiza este tipo de actos en contra de lo que era la política, vamos a decirlo así, religiosa y gubernamental de aquella época, logrando la reforma. De ahí viene lo que es la contrarreforma, que viene siendo la Santa Inquisición, la persecución de grandes pensadores, etcétera. Bueno, ¿qué pensamiento tenían ellos? La rectitud moral no puede ser consecuencia de la libertad del hombre, depende exclusivamente de la voluntad de Dios, lo que le conduce a un estricto determinismo moral, lo que les decía en la clase pasada. La religión era quien mandaba, quien gobernaba junto con los grandes imperios, los reyes feudales. Entonces las personas no tenían la oportunidad de tener este razonamiento. Los tenían sometidos para que no lograran un conocimiento propio, un conocimiento más allá de lo que era la religión. Inclusive, si se dan el tiempo, como les decía, de ver esa película o de investigar un poquito más, no podías cuestionar acerca de la Biblia, no podías cuestionar acerca de la religión, no podías preguntar por qué era el feudal más rico que otras personas. Entonces tenías prohibido esas cuestiones. Los precursores del racionalismo son los siguientes. En primer lugar está René Descartes con su discurso del método. Gracias a René Descartes se realiza lo que es la metodología empírica desde aquella época. Obviamente pues le costó que lo lincharan en aquel tiempo porque como pueden ver la fecha es todavía en tiempo de lo que es la Santa Inquisición. Y bueno, no creía que nada de lo que le habían enseñado tenía un fundamento fiable. Como les decía, como te enseñan unas cuestiones, no podías decir, voy a investigar como hoy en día, voy a pensar y voy a razonar acerca de lo que me está diciendo la maestra o el maestro. Entonces, para Descartes decía, para mí no hay lógica en ciertas cuestiones. De hecho, si ustedes se ponen a razonar acerca de las teorías que existen, por ejemplo, la evolución del hombre, ¿no? De Charles Darwin, si se acuerdan de ella, ¿verdad? De la evolución del ser humano, cuando el simio evoluciona, se va haciendo una persona como el día de hoy, por diferentes nombres, pues en aquella época era la teoría que se podía decir, mas no se había dado una comprobación como hoy en día. Hoy en día, con el racionalismo y con lo que es la investigación del método científico que René Descartes nos dejó, se descubre que esa teoría de Charles Darwin pues no es real, es solamente una teoría, más no está comprobada.
Teoría era decir en aquel tiempo lo que yo pensaba, más no había una comprobación. A partir de Descartes surge este punto de vista de decir, me vas a decir algo, lo vas a razonar, de hecho tiene ciertos procedimientos el racionalismo, y tienes que darme la comprobación de que es real lo que me estás diciendo. Y desde aquí empieza este punto de vista y pues todo el mundo se molestó porque estás cuestionando la Biblia, estás cuestionando la investigación, estás cuestionando esto. Después sigue en Inglaterra Francis Bacon, quien también se propone crear un nuevo método para la ciencia, el Novum Organum, y en Italia sin planteárselo como objetivo. Aquí Francis Bacon es uno de los grandes, vamos a decir, pensadores del razonamiento y de la metodología también empírica, pero él ya pone como punto clave de quiero saber un objetivo de tu investigación. Si no tienes un objetivo, pues entonces no tiene la comprobación, como les he platicado anteriormente, de una dicha investigación o una dicha teoría. Galileo, si se acuerdan de Galileo Galilei, Galileo Galilei ya comienza a utilizar lo que es el método de Descartes, el método empírico, el método científico, y bueno, él es uno de los grandes investigadores de la ciencia de la física, y tiene otros grandes autores que lo persiguieron, vamos a decirlo así, lo consiguieron, vamos a decir, lo consiguieron crear una nueva teoría de Galileo, fusionarla y tener lo que es como ya vimos a Newton, ya vimos a Copérnico, vamos a ver a Copérnico. Y en aquella época él decía, había que cambiar la ciencia, decía Galileo. Yo te estoy comprobando el experimento del que hizo de la famosa manzana, te estoy comprobando acerca de la gravedad. Esto también le costó pues un linchamiento. Como pueden ver, en aquella época no podías hacer experimentos, estaban prohibidos, era en contra de la religión. Por consecuencia, pues te tocaba lincharte en aquella época. Vamos a decirlo así para que no se asusten. Dice Katia, híjole, los van a linchar. Bueno, estaba prohibido hacer experimentos científicos, estaba prohibido abrir cuerpos, conocer un poco más de la ciencia, de la física. Estaban, como les decía a los chicos que llegaron primero, sometidos bajo un régimen religioso, bajo un régimen político, gubernamental, pero no había un pensamiento, no podías pensar, no podías decir, no te entiendo, porque entonces dices, no, pues como en matemáticas hoy en día, si se fijan, tiene sus pasos. De hecho, hacer una ecuación tiene sus procedimientos y tiene una comprobación. Y antes, en aquella época, no. Aquí está una ecuación, pero no puedes comprobar. Tampoco puedes refutar. Y gracias a Descartes empieza parte de lo que es la refutación. La refutación, chicos, es cuando empezamos a debatir y a decir, quiero que me compruebes, no es verdad, porque no existe. Entonces, bueno, gracias a Galileo también dice, vamos a cambiar la ciencia, ya hubo René Descartes, ya hubo Francis Bacon, vamos ahora a transformar un poco mal. La revolución científica arranca con el paso del geocentrismo, aquí les puse lo que es el geocentrismo porque a veces nos olvida. Es la antigua teoría astronómica según la cual la Tierra era el centro del universo, por lo que los planetas giraban en torno alrededor del Sol, ¿sí? O sea, al revés de lo que tenemos hoy en día. Pero llega por medio de lo que es Galileo y sus grandes teorías, el heliocentrismo. El Sol era considerado el centro del cual todo el universo giraba a su alrededor. Paso que dio Copérnico a comprobar. Imagínense lo que les costó la vida dar a conocer este tipo de investigaciones. Fue una idea que quedó en el olvido hasta que Copérnico consigue realizar cálculos precisos y comienza a realizar sus modelos de explicación del movimiento de los planetas, los de las órbitas, y una décima parte de cálculos que todo funciona. O sea, él llega y le dice a ellos, ¿saben qué? Es mentira lo que me están diciendo, vamos con otra teoría nueva, ninguna de las dos me sirven, aquí está la comprobación de lo que está pasando con el planeta. Acuérdense que en aquella época decían que la Tierra era cuadrada, etcétera, ¿no? Porque eran teorías que ellos creían. Pero cuando llega Copérnico y Galileo dicen, no, aquí está la comprobación, se va a hacer esto, empiezan los problemas, es cuando Cristóbal Colón dice, voy a comprobar que la Tierra es redonda, según a lo que nos están explicando estas personas. Y si ustedes se dan cuenta, fue evolucionando poco a poco lo que es la investigación científica. Lo que les mencionaba, llega Galileo, aquí está un poquito de lo que viene de Galileo, y llega el razonamiento de Descartes. Es una filosofía moderna
y su principal valedor es el racionalismo. Lo que les decía, vamos a tener una metodología científica comprobable. No te voy a decir, por ejemplo, a Patti y a Norma, pues es que la luna es de queso, y me van a decir, no, ya maestra, ¿cómo que es de queso? Imagínense con este calorón que hace, ya se hubiera derretido, ¿no? Dicen, los niños dicen eso. Ahora imagínense, me tienes que comprobar, maestra, que es de queso, y yo te voy a comprobar que no es cierto. Imagínense en aquella época los grandes debates que tenían, eso es el racionalismo, porque te está haciendo razonar lo que te estoy diciendo. Es como cuando nos ponen los maestros en la primaria, es que se escribe así, y decíamos, no, más está mal. Ah, ya vi que así te estás dando cuenta que me estoy equivocando. La metodología como primer paso, lo que les decía, vamos viendo lo que es el razonamiento con la metodología, sus métodos científicos, por ejemplo, hasta una hipótesis, también viene parte de lo que hizo Descartes, los pasos de la experimentación, tanto de laboratorio como de campo, nada más con otros nombres, también viene por parte de él. La metafísica, la aportación del método debe centrarse en la redefinición de los conceptos fundamentales de lo que es la sustancia, atributo, verdad, mentira, etc. Y empieza la refutación gracias a Descartes. Vamos viéndolo un poquito más rápido, chicos, porque vamos a terminar. ¿Alguna duda sobre el racionalismo, chicas, chicos? ¿Todo bien? Entonces, el racionalismo, como podemos ver su historia, surge gracias a las grandes revoluciones, tanto industriales como científicas, tecnológicas todavía en aquella época, ¿no? Hoy en día sí, las tecnológicas vienen con nosotros, lo vamos a ver con el tema 3, que es el transhumanismo, pero nos invita como nos decía René Descartes, Galileo y aquellos grandes físicos, a cuestionarnos acerca de las cosas e investigar si son reales o no. Por ejemplo, cuando buscamos, desde un hecho de buscar un tema en internet, tenemos que investigar si es real lo que nos están diciendo, de quién viene la fuente, si es una fuente verídica o falsa. Si la liga que estamos colocando dentro de nuestro trabajo o una investigación dentro de nuestro ámbito escolar es real o no. ¿Sí? Entonces, chicos, la invitación de racionalismo es esto, pensar, razonar, siempre cuestionarnos de las cosas para no tener problemas a futuro o errores a futuro en cuanto a las investigaciones. Y también, como nos dice el pensamiento, piensa y después actúa. Por eso surge esta gran frase que nos dice, antes compañeras, de hacer una cosa, piensen y luego actuamos, porque luego vienen grandes consecuencias. ¿De acuerdo? El siguiente tema es el existencialismo, que lo vamos a ver también de una manera más rápida. Surge con Sífilo, condenado a subir eternamente su piedra, así estamos los hombres. Esta es una frase que nos dicen los grandes filósofos. Condenados a la libertad de construirnos a nosotros mismos a cada instante. Entonces, el existencialismo, nos invita a construirnos constantemente. Este movimiento surge primeramente en Europa, en Alemania y luego en Francia, gracias a Lutero también. Acuérdense que vimos que Martín Lutero es de Alemania, entonces surge desde aquella época cuando nos dice, ¿qué haces en este mundo si solamente comes, duermes, como los nómadas, ¿no? Que decían, es que el nómada, ¿qué hacía? Pues cazaba, comía, se reproducía, dormía, era lo único que hacía. Cuando se convierte en un ser pensante, ya en una persona que ya no es nómada, es cuando decide ahora sí formar una familia bien, es cuando decide entender su existencialismo en cuanto a qué voy a hacer aquí. No podemos estarnos cambiando constantemente de lugar, tenemos que sembrar, tenemos que cambiar, empiezan a crear las grandes pirámides, etcétera. Entonces, aquí este punto de vista surge ya ahora sí como un nombre completo de existencialismo a partir de lo que es Alemania y luego en Francia, en aquella época donde está Lutero, y el mundo dejó de ser un lugar apacible, y el proyecto ilustrado de una humanidad que conquistaría la justicia y el bienestar social con la fuerza de su razón, donde decía aquí claramente, pues fracasas por completo, porque nada más quieres hacer las cosas, como vimos anteriormente en el racionalismo, sin pensarlas. Y lo que nos dice aquí el existencialismo, chicas y chicos, vamos a realizar ciertas cuestiones. Tienes que pensar qué quieres hacer, no nada más decir, ay, voy a estudiar nada más por estudiar. No, quiero estudiar, vienes por una calificación o vienes a aprender. ¿Sí se fijan qué diferencia hay cuando vemos hasta en los niños, no? Es que yo quiero el 10, ¿aprendiste? No, entonces ¿para qué quieres un 10 si no aprendes? El 10 te lo regalan, estás en la universidad, aquí tienes tu 10, te lo voy a dar.
Pero el conocimiento, ¿dónde está? ¿Para qué te va a servir este conocimiento? El existencialismo nos invita a eso. Siempre estar detrás del pensamiento de nosotros mismos. ¿Para qué quiero hacer esto? En el racionalismo es el por qué. Aquí es el para qué quiero realizar ciertas cuestiones. Primeramente, existen varios tipos de existencialismos. El existencialismo de corte pesimista, donde está Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre. En esta época empiezan a decir, ¿para qué quieres hacer ciertas cosas? Por eso dice el pesimista, ¿no? ¿Por qué lo haces, compañera? ¿Por qué estudias, Lilian? ¿Por qué estudias, Patti? ¿Por qué estudias, Norma? ¿Para qué? Y te empiezan a cuestionar el para qué y el por qué vas a hacer las cosas. Este es el punto número 1. En el 2, un existencialismo optimista y teológico. Muy bien, ¿quieres estudiar? ¿Qué beneficios quieres tú al estudiar? Si se fijan, ya cambia la cuestión. Está representado por Laver, Marcel y Lessen. ¿Recuerdo? En aquella época existe un pesimista, después existe un optimista teológico, te hace pensar acerca de lo que es acerca de Dios. ¿Por qué quieres rezar? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué crees en alguien? ¿Sí? ¿Ustedes por qué piensan, por qué, Norma, tú crees en alguien, en un Dios? Pues por mi familia, ¿no? Porque desde que nací se me inculcó que el bautismo y toda esa parte. Yo nací con parte de mi familia que es religiosa en cuestión de la católica. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿tú lo crees necesario creer en alguien? Sí. Y ahorita ya grande, ya no lo he tomado tanto en serio de que, por ejemplo, mi mamá si es de cada domingo voy a misa. Yo no. Y ya le digo, es que no es necesario ir siempre a misa. Yo ya tengo la idea de que si tú eres una buena persona, no es necesario completamente estar dentro de un templo para demostrar que crees en alguien, ¿no? Exactamente, gracias. Igual yo, ¿no? Yo también así, ¿te obligo a ir a misa? ¿Te obligo? No era de ver si quieres, porque uno cuando es niño te obligan. Y ya un momento cuando estaba joven yo decía, sí me voy sola a misa, o con mis amigas, o me voy yo sola a misa, pero voy a ir a escuchar la palabra de Dios, voy a poner atención, lo que dice, con ganas. Y yo veía mucha gente que diario, cada domingo, y dormida, comiendo, platicando. Entonces yo decía, eso no es tu existencialismo teológico. ¿Por qué crees en alguien? Porque necesitamos siempre, si tenemos la necesidad de creer en alguien, que nos escucha a alguien, que nos apoya a alguien, ¿sí? Entonces aquí te pone el existencialismo a pensar, ¿qué pasa con tu religión? ¿Por qué quieres creer en alguien? Y es cuando muchas personas dicen, es que esta religión no me conviene, mejor me voy a cambiar, porque empieza a razonar, empieza a darse cuenta que no encaja, que no está a gusto. Sí les ha tocado conocer personas así, me imagino, que de repente de ser católicos romanos se vuelven cristianos, o se vuelven ateos, o se vuelven testigos de Jehová, o etcétera, pero se sienten ellos buscando su ámbito donde quedarse. Esto es parte de lo que es el existencialismo teológico. Buscas dónde estar bien cómodamente. El tercero es el no orientado. No conviene ninguna de las dos posturas. Aquí solamente piensas en tu propio existencialismo. ¿Qué hago en este mundo? ¿Por qué quiero estudiar? ¿Qué necesito en este mundo? ¿A quién voy a beneficiar? Es para ti solamente. Te cuestionas tú mismo. Para que conozcan las tres diferencias. Bueno, los temas fundamentales son los siguientes. El número 1 es la definición de la existencia como modo de ser propio del hombre, lo que les decía. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué visión, qué misión tenemos en este planeta? ¿Qué hacemos con tal familia? ¿Existe el hombre? ¿Cuáles son las cosas que necesito? ¿Cuáles ya no? Entonces, este es el primero, la definición de la existencia. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí nos dice un puntito, se los voy a leer. Existir es sinónimo de hombre. Eso significa que el hombre es libertad y conciencia. Libertad porque el hombre es un modo de ser que nunca es dado de antemano, ni tampoco es puesto por algo o alguien. Si se fijan, se fusiona perfectamente con el cosmologismo, con el trascendentalismo, con el racionalismo, con aquellos temas que vimos anteriormente. Nos dice la libertad del hombre siempre. Y como hemos visto, pues existen leyes y nos rigen, pero siempre vamos a tener la libertad propia del pensamiento. Conciencia, porque la existencia es lo que nunca es objeto, sino aquello a partir de lo cual me refiero a otro que no soy yo y con lo que me relaciono, además de conmigo mismo. Se llama la autoconciencia. Entonces, imagínense desde cuándo viene lo que es el término autoconciencia.
Lo que les mencionaba, ¿para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Pero primeramente es ¿para qué? Y en el racionalismo es el por qué quieres hacer las cosas. 2, individualismo y particularismo. Bueno, como podemos ver, existe el individualismo, los propios pensamientos, las propias finalidades, las propias metas, las propias visiones, y el particularismo encaja en cuestión de que ya vimos, en una sociedad. Quiero estudiar ¿para qué? ¿Para qué quiero seguir estudiando mi licenciatura, mi maestría en educación? Porque quiero mejorar al país. ¿Sí se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Queremos lograr un razonamiento en comunidad colectiva, ¿sí? Todos. Si yo puedo superarme, también Patti, también Norma, también etcétera, vamos, pero ¿cuál es la finalidad de seguir estudiando? Mejorar propiamente y posteriormente ayudar a mejorar a mi contexto social, ¿de acuerdo? Las cosas no existen son, es el número 3. Es muy interesante este tercer punto. El objeto al que se dirige la conciencia no existe. Es un ser en sí. Es por parte de esas 3. Caracterizado por la plenitud de conciencia, la impenetrabilidad y opacidad. Su ausencia de relación rehuye la temporalidad y entra en tensión con la conciencia y ser para sí. ¿Sí? Yo estudio para mí. ¿Sí? Por eso dice aquí, ¿para qué estudias? ¿Alguien de ustedes los obliga a estudiar ahorita, chicas, chicos? No, ¿verdad? Entonces, estudias para ti mismo. Y cuando estábamos en la primaria, ¿qué decíamos? Es que mi papá me lleva. Me están obligando a estudiar. Porque era muy diferente. Te están enseñando. Más ahora que tenemos lo que es el racionalismo y la conciencia, como vemos aquí en el existencialismo, voy a estudiar para mí. Por eso lo dice aquí claramente. Hay un ser en sí y hay una separ. Sí. Sí, vamos a separar esta parte. ¿Dudas que tengan hasta aquí, chicas? ¿Todo bien? ¿Sí les estoy explicando bien? No se duerman, Lucy, no te me duermas. Y también, bueno, también llega a este punto, en el último, en el tercero, de crear lo que es el ateísmo, en no creer en una religión, porque hay personas que dicen, pues yo para qué creo en alguien si yo puedo solo, no necesito a nadie, no necesito un Dios, yo puedo con mi propia conciencia. Pues aquí rompe este esquema. El 4, utilización de la fenomenología como método, lo que les decía, la experimentación, ¿sí? ¿Por qué se le llama ciclo del agua? ¿Quién sacó la fórmula del agua? ¿Cuál es la fórmula del agua, Lucy? H2O. ¿Por qué crees que le pusieron ese nombre? Pues supongo que analizaron sus componentes, hidrógeno, oxígeno. Exactamente, y hubo un procedimiento anterior, ¿no? Hubo una experimentación. Hubo, como dice aquí, una conciencia de decir, oye, ¿y el agua? ¿Qué es el agua? Nomás decimos el agua, pero ¿qué es el agua? ¿Qué fórmula tiene el agua? ¿O qué estructura tiene el agua? Como el átomo, ¿no? Cuando decían en física y en química, esto es un ion y eso es un cation. Esto es una partícula, molécula, un átomo. Y nos quedamos, ¿qué? Pero después razonas y dices, ah, mira, cada uno tiene un tamaño y cada uno tiene una función y cada uno esto. Lo mismo aquí pasó, utilizaron esta fenomenología de decir, a ver, ¿por qué dices que uranio es la fórmula tal? ¿Por qué le pusiste uranio a ese metal o a ese líquido? ¿Por qué el oxígeno la O? ¿Por qué esto y el otro? Entonces, esta forma es cuando rompe los esquemas que estaba viendo del racionalismo, de decir, bueno, sí hay un por qué, pero hay un para qué. ¿Para qué quiero romper la fórmula? Porque quiero conocer acerca de lo que está alrededor de mí, alrededor. El ciclo del agua, por ejemplo, lo que es la contaminación ambiental. ¿Para qué nos enseñan a reciclar basura? ¿Quién inventó reciclar la basura? ¿Quién inventó los botes de basura? ¿Para qué? Entonces, aquí esta función es el para qué, chicas. 5, existir es estar en el mundo. Estar en el mundo, como vimos, es convivir, nos dice aquí, el qué hacer en nuestro planeta, ser útiles, ser seres que participen socialmente y también que conozcamos las cosas que tengamos alrededor. Por eso nos educan, por eso llevamos una escuela. Para decir, mira, esta es la fórmula del agua, esta es la fórmula de tal elemento químico. Esto pasa si tú avientas una manzana, como Galileo, ¿no? Esto sucede, esto y el otro. Entonces, esta cuestión es decir, existes en este mundo, la curiosidad siempre la vas a llevar de la mano. Si ustedes ven a los niños chiquitos, ¿qué hacen? Agarran todo, mueven todo, quieren conocer todo.
pero la finalidad de él es saber qué hago aquí, por qué esto es duro, por qué esto es blando, por qué esto es grande, por qué esto es pequeño, por qué los ojos se ven de tal color, por qué tengo esto en los ojos. Por eso empieza la ciencia a avanzar más y más y más por medio del existencialismo. Y nosotros como seres humanos, la búsqueda de ciertas cuestiones. Nosotros somos muy curiosos, inclusive ya existe, por ejemplo, YouTube y otras posibilidades en Internet, en las que entramos a ver videos de cocina y le entramos, quiero saber cómo se hacen los chilaquiles verdes, le das clic y esa curiosidad te enseña a conocer y empiezas tú a experimentar esa receta de cocina para probarla. Si se fijan, aquí ya estamos haciendo otras cuestiones. 6, posibilidad y elección. El hombre tiene la posibilidad abierta de elegir y la elección de lo que desee en su vida, siempre y cuando no violemos ciertas normas y leyes políticas que tenemos a nuestro alrededor. Lo que les decía, aquí nadie nos obliga a decir, tú no tienes la posibilidad de estudiar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora tienes que estudiar, quiero estudiar. Tengo esta gama de posibilidades, tengo este tiempo, tengo la libertad de elegir dónde, de pagar, la libertad de trabajar donde yo quiera. Imagínense que nos obliguen a decirnos, pues todos se van a ir a trabajar en tal escuela, de 7 de la mañana a 8 de la noche, con un salario mínimo. ¿Estaríamos contentos? Pati, ¿estarías contenta? No, ¿verdad? ¿Qué pasaría, Pati, por tu pensamiento en ese momento? Pues estaría coartada mi libertad, la elección de que lo que yo decido. Además, bueno, poniendo un poquito la actualidad, pues a veces sí vas a trabajar a lugares en donde no te agradan porque pues es el único que te queda, ¿verdad? Es la única alternativa. Pero ¿qué pasa? Que no estás a gusto, no estás contento, te coarta tu libertad, te sientes atado y sigues buscando hasta encontrar el que tú decidas, o sea, y ahí viene la elección, ¿verdad? Exactamente, gracias. Este es el número 6, y sí es cierto lo que dice la compañera, ya no estás a gusto, te incomoda, llegas hasta de malas, ya te quieres ir rápido. Entonces aquí el 6 te dice, vas a tener la posibilidad de buscar, de crear, de elegir en dónde vas a estudiar, dónde vas a trabajar. Ese es el punto número 6. Es el más interesante porque decimos, bueno, la libertad del ser humano, pero sobre todo esa posibilidad de buscar y de recrearte como persona. El 7, la angustia, la náusea y la vergüenza. Este punto está un poquito, se los voy a explicar de qué se trata. La angustia es algo que siempre vamos a tener sobre el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué tal si no encuentro trabajo cuando termine la licenciatura? ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar si el otro? Existen estas angustias, pero es algo normal, porque estás dentro de una sociedad en donde te creas y estudias, te preparas, y llega un momento en el que dices, bueno, ¿qué voy a hacer con todo el conocimiento? ¿En dónde voy a encajar con este conocimiento? ¿Me darán trabajo o no me darán trabajo? Y el existencialismo nos dice, te va a dar una angustia por cualquier cosa. Híjole, pues ya me llegaron las deudas del mes, también llegan las angustias. Esto, ya me enfermé por algo, ¿de qué me enfermé? Llega la angustia. La náusea, nos dice aquí, surge de la falta del propósito y finalidad del mundo. Es cuando decimos, ay, no, pues yo para qué estudio. No sé si les ha tocado personas así. Oye, mira, estudia. Ay, no, tú estudias. No, yo no, tú como que no tienes nada que hacer, como que no quieres una vida normal. Me quedaba así como que, ¿qué pasó? De todas mis amigas, la única estudiada soy yo, todos los demás nada más hasta secundaria. Y yo seguí estudiando. Y me decían, ay, ¿para qué estudias la prepa? Ay, no, la prepa no, qué aburrido, ¿para qué te atas a un horario? Y no, ay, no. O sea, si no estudio voy a trabajar. No, pues no, ni trabajes. Ay, no, tienes tus papás. O sea, eso se refiere a la náusea. Cuando hay personas muy apáticas, que por más que dices, mira, tienes otras opciones, ahora ya hay escuelas para adultos, ya estás grande, puedes estudiar. Ay, no, y siguen apáticos. Esto es la náusea. Porque no saben el existencialismo. Es como el conformismo a algo en lo que estás siempre en tu zona de confort. Y hay personas así, ah, yo para qué estudios, aquí estoy bien a gusto. Oye, ¿puedes ganar más? No, sí estoy bien, gracias. Si tú quieres estudiar, tiras el dinero en balde. Así me decían, ay, ¿para qué estudias? Estoy estudiando en balde. Y yo decía, bueno, es que yo no quiero estar siempre aquí en la empresa o haciendo este labor. No, pero pues entonces, esto es la náusea, chicas. Cuando conoces personas o estás con personas que te dicen, no, es que no me interesa. Oye, mira, fíjate que hay un vacante, tú hablas muy bien el inglés. Ay, no, no me interesa. Entonces, la náusea es esto. Y la vergüenza es cuando llega el autorregaño, ¿sí? Al último.
Cuando nosotros llegamos a un punto en el que tenemos una crisis existencial, no sé si les ha pasado, que caemos en depresión, en tristeza o en algo, en un coraje, y llega el momento en el que nosotros decidimos pensar, ¿por qué estoy en este punto? Es como dicen muchas personas, ¿no? Ya caí hasta lo más bajo y empezamos a darnos cuenta, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? Y el existencialismo te hace esa pregunta. Ahora, no es para qué, no es ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me trajo aquí? ¿Qué me dejó aquí? ¿Sí? Entonces, aquí hay un cambio muy grande. Si se fijan, hay uno que es la vergüenza, te da miedo, te da náuseas. En las náuseas es cuando estás negativo, te dejas caer, y en la tercera es cuando dices, ahora sí me voy a tener una autoconciencia y decirme, a ver, ¿te quieres mucho? Primero ámate a ti mismo. Por eso dicen los psicólogos, antes que nada, ámate a ti mismo. No sé si han escuchado a los psicólogos ese punto. Quiérete tú mismo, acéptate, respétate, ¿sí? Date en tu lugar como persona. Y después cuando te dicen eso, piensa por qué estás aquí. Y es cuando decimos, ay, tengo una crisis existencial. ¿Por qué? Porque ya estás pensando el qué te trajo a este punto de vista. ¿De acuerdo? Se fijan, es como más filosófico, como vemos, y hace el existencialismo que pensemos más, razonemos más acerca de nuestro punto de vista dentro del mundo y determinar la libertad de elegir nuestras cuestiones personales, respetando las leyes políticas y las normas que tenemos a nuestro alrededor, pero siempre y cuando tomar en cuenta esa pequeña libertad del pensamiento de decir, sí quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Por eso existen las leyes penales, las leyes políticas, las leyes que existen en el gobierno. Si rompes esta es un delito. Si pasa esto es un delito. Entonces piénsalo, como dicen, ahora sí piensa, luego actúa. Pero sobre todo, darnos cuenta que el existencialismo surge para que el ser humano logre tener un enfoque correcto en este mundo, un enfoque propio, de decir, lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer primero por mí, después por mi sociedad. Si se fijan que es al revés, en el racionalismo es la sociedad. Voy a experimentar para comprobarte, sociedad, que es mentira. Y aquí no, primero va a ser para mí y después va a ser para el contexto social. ¿De acuerdo? ¿Dudas acerca del existencialismo, chicas y chicos? ¿Todo bien, chicas? Bueno, pues continuamos con el último punto para terminar la unidad número 1. Ya las próximas unidades ya son un poquito, vamos a hacerlas un poquito más livianas para hacer algunos juegos didácticos aquí. Y cuando estemos de vuelta, pues hacer nuestros juegos y prácticas. El último tema de esta unidad 1 se llama el transhumanismo. Es un tema, yo les compartí 2 videos, los pueden ver cuando gusten en la semana o terminando la clase o el día que puedan, explicando por qué no entiendo el existencialismo. O sea, porque algunos se van a quedar con la duda de, ahorita sí, al rato ya no voy a entender qué es el existencialismo. Entonces, ese video los va a llevar como a acoplarse un poquito más. Y hay otro que explica qué es el transhumanismo, socialmente. Educativamente no, sino socialmente. Vamos a comenzar, chicos, para finalizar. Le voy a pedir, por favor, que me ayude a leer a Miriam. La primera, por favor. ¿Qué es el transhumanismo? Todavía sigue el anterior. Ajá, todavía está la diapositiva anterior. Bueno, ¿En serio? de los A ver, tablones. permítanme. Ajá. Según yo sí ya lo había compartido, pero... A ver, permítanme, una disculpa, chicos. Sí. O sea, me dividió ahí la presentación. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya. Ah, ok. Gracias. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. Entonces, Miriam tiene ahí a un estudiante extra, Miriam. Ya estamos oyendo a tu niño ahí. Gracias. El transhumanismo, chicas, es esto. Es lo que está sucediendo hoy en día. No sé si ustedes han visto artículos científicos, artículos tecnológicos, que va renovando día a día. Por ejemplo, la robótica. El hecho de decir, es un movimiento tanto cultural, intelectual, como científico.
va de la mano, van a ir juntos siempre. Buscan que el desarrollo de esta capacidad física del ser humano, por ejemplo, el movimiento, el simple movimiento del cuerpo, más el pensamiento, sea cada vez más evolucionado, más grande. Así como vamos evolucionando tecnológicamente en computadoras, en celulares, también la mente humana, el transhumanismo busca esta parte, que nosotros crezcamos a la par de la tecnología. Por eso los celulares, si se fijan, van evolucionando cada vez más. Ya hay tablets, ya hay iPads, ya hay laptops, ya hay computadoras, y meten tal programa de computación y meten tal cuestión para que nuestra mente cognitiva pueda crear ciertas cuestiones con estos aparatos. Por ejemplo, la primera vez que vimos un celular, ¿qué nos pasó en la vida? ¿Qué es esto? Bien asustado. Me acuerdo que eran más chiquitos, me tocaban más chiquitos en el 2000, ¿qué eran? 2004. Eran Motorola de los chiquitos. Y yo decía, ¿qué es eso? Pues es un celular, nada más puedes hacer llamadas y mensajes. Y acuérdense que había las fichitas del teléfono, no se les tocaba las fichitas de rasparle. Esa era la época del celular y ya tenía muchos años avanzados. Pero no me llamaba la atención hasta ese momento de que, pues para tenerte bien localizado, yo, ¿para eso quieres un celular? Para revisarme a qué horas regreso, a qué horas estoy, dónde estoy. Pero era una función cuando la abrías y ¿esto para qué funciona? Y muévele. O como la vez que nos enseñamos a utilizar la primera computadora, que veía hasta con temblor en las manos de prender el CPU, de decir, ay, voy a prender el mouse, ¿qué es esto? Pues esto es lo que hace la tecnología del transhumanismo, hacer que nosotros día a día, desde bebés, desde chiquitos, yo he visto hasta personas de la tercera edad, hasta de la cuarta edad, digámoslo así, ya grandes de 90 años, utilicen las tecnologías. Pero también hay una parte elemental muy importante. Busca disminuir el sufrimiento, las enfermedades, el envejecimiento y las condiciones morales. Por eso hay muchos hackers. No sé si han escuchado a los hackers que se meten en los grandes gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra y hackean su información y enseñan, por ejemplo, el de Donald Trump, ¿no? Que él hizo trampa para ganar la presidencia y lo descubrieron por las tecnologías. Ah, mira, este hizo esto. Lo hackearon y andaban persiguiendo al hacker porque los descubrió. Eso es lo que busca el transhumanismo. Representa una nueva concepción operativa del futuro del hombre. Reúne a científicos expertos procedentes de grandes distintos como la inteligencia artificial, la neurología, la nanotecnología, la biotecnología, filósofos, hombres de cultura, con el fin de cambiar y mejorar la naturaleza humana y prolongar su existencia. Vamos a ver un poquito más para que nos quede más claro. Aquí hay una declaración de los principios del transhumanismo. El número 1 ha reunido los principios fundamentales de la teoría que lo anima en la siguiente declaración. La humanidad será transformada de modo radical por la tecnología del futuro, cosa que ya está sucediendo. Prevemos la posibilidad de proyectar la condición humana de modo que se evite el proceso de envejecimiento ahora inevitable. ¿Alguno de ustedes ha visto o les tocó ver, por ejemplo, cuando están congelando los cerebros de las personas? ¿Han visto eso que están haciendo los científicos? ¿Alguien? ¿Nadie? A mí me tocó ver, pero en un programa. Ajá. Y sí, que congelaban el cerebro de las personas y que después de varios años los iban a sacar y los metían en unos cilindros enormes. Ajá. Y pues ahí las personas ya habían muerto, pero el científico decía que no, que estaba vivo, que en cualquier momento lo podría revivir y que todo ese cerebro, toda esa inteligencia sigue. Sí, fue sorprendente. Sí, y es realidad, no es mentira. Ya hay muchos que están pagando, por ejemplo, están pagando algunos que están vendiendo terrenos en Marte y ya están pagando el viaje a Marte con su casa. Yo dije, ¿qué? Y yo siempre he dicho, pues primero hay que arreglar la tierra, ¿para qué te vas a Marte si no puedes estar viviendo aquí? Natalia. Adelante, Natalia. Le piqué sin querer. Ah, yo pensé, dije Natalia. Pero de una vez digo, sí. Según yo, a lo que yo había entendido sobre esas prácticas del congelamiento todavía no eran posibles porque al momento de tratar de hacerlo moría las células del cerebro, moría material, ¿cómo se llama? Material, ay, no me acuerdo, encefálico. Entonces, que todavía no se podía, pero no sé, igual no he investigado sobre el asunto. Así es.
Por ejemplo, Yo también ¿Mandé? no, digo, es que yo también recuerdo otro ejemplo que igual se puede asociar con el transhumanismo, que a lo mejor congelar el cerebro como tal cual, a lo mejor es todavía un poquito difícil de lograr por lo mismo de dónde está la conciencia, pero está el congelar los óvulos, ¿no? Del hecho de que yo soy una mujer de mediana edad y posiblemente entre a la menopausia, pero el hecho de que yo quiera seguir teniendo un ejemplo de esta descendencia, puedo o tengo la posibilidad